Dios me le bendiga, bendiciones, bendiciones. Estamos compartiendo, ¿verdad? Una porción bíblica. Vamos a hablar de ciertos animales. Sí, la Biblia nos habla y nos da referencia de algunos animales como ejemplo para poder aprender de ellos, ¿verdad? Y es muy pintoresco. Bueno, da muchas simbologías que nos quieren enseñar tanto, como ustedes pueden ver en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estaré mencionándolo más adelante, que Juan el Bautista miró un ser que tenía 4 caras. Uno era cordero, uno era águila, uno era buey y el otro era león, si no me equivoco. Entonces, de eso hablaremos más adelante, pero sí representan algo. Y esas caras pues representan, ¿verdad?, al Señor Jesucristo en diferentes facetas. Ustedes saben que la oveja pues fue llevado al matadero, ¿verdad? Fue el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Un águila, vamos a hablar del águila, voy a hacer una predicación al respecto de eso, va a estar en mi canal de YouTube para aquellos que quieran escucharlo. Y el buey representa obviamente que a los siervos, los que trabajan, los que labran la tierra, los preparan la tierra, ¿verdad? El corazón del ser humano. Y siempre anda un buey viejo y uno joven. Porque el buey viejo es el que enseña, prepara y capacita al más joven, ¿verdad? Así son los pastores. Andan preparando a los nuevos, a los tiernos, los prepara, los capacita, igual que los maestros, ¿verdad? Hay gente que con conocimiento, con madurez, tiene que enseñar a otros, a relevar al otro. Porque tarde o temprano, pues, al otro le va a tocar que salir solo e ir a volar. Pero de eso lo tocaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de una en específico, del avestruz. En el libro de Job, ustedes pueden venir conmigo en capítulo 39, versículo 13. Estoy leyendo la Reina Valera. Dice: diste tú hermosas alas al pavo real. Está hablando, ¿verdad?, Dios con Job. ¿Sí? Ok. Y Dios le dice a Job: o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlo las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos, no con los ajenos, con los suyos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Este texto bíblico da mucho que analizar sobre el espíritu de orfandad. ¿Sí? El espíritu de orfandad es que los padres se desentienden de los hijos. Yo sé que algunos les dan de comer, les dan vestimenta, pero siempre son ausentes, nunca están. Cuando sus hijos verdaderamente lo necesitan, nunca están para que los defiendan. Es posible que adulen a otros hijos y menosprecien a los suyos. Se puede endurecer su corazón y los vean como sus enemigos, no como sus hijos. Suele suceder lastimosamente, sí. Porque está hablando, ¿verdad?, de una conexión de padre a hijos. Lastimosamente, eso suele suceder, incluso hasta en la fe. Nosotros podemos ver a padres espirituales, ¿verdad?, minimizando, humillando desde el altar a sus hijos espirituales. Porque muchas veces ni los consideran que son sus hijos, no los cuidan, maltratan al pueblo de Dios, y lo único que hace es marcarlos para que nunca más vuelvan a la casa del Señor. Y lastimosamente vamos a rendir cuentas, todos los predicadores vamos a rendir cuentas por las almas. Sí, más si eres piedra de tropiezo. Eso va a estar cardíaco, señores. Si usted puede ver el testimonio de Héctor de la Cruz, él fue una congregación, hicieron de que humillaran al otro. El hombre ya había confesado, ya había aceptado el castigo, ¿verdad? Lo que él tenía que hacer, sentarse, porque él predicaba, tenía un gran puesto, lo habían quitado y todo, pero no fue suficiente. Él les dijo: me van a destruir mi hogar, por favor no lo hagan. Le destruyeron el hogar, el hombre se fue, terminó en el mundo, y resulta que él mismo cuenta, está en los canales de YouTube y también el Facebook, ese testimonio de Héctor de la Cruz, y dice que una noche él tuvo un sueño. Él se miró que él estaba desviviendo una persona y era idéntica a la persona que él había sentado.
habían humillado. El hombre nunca más volvió a la iglesia y Dios le dijo, porque él estaba inquieto de ese sueño, empezó a preguntarle, Señor, ¿qué es este sueño? No lo entiendo, Señor. Y se supone que en el sueño yo estoy cometiendo un delito, maté a alguien. Y el Señor le dijo, sí lo hiciste. Y empezó Dios a explicarle lo que él hizo fue matar espiritualmente a aquella persona. Y le dijo, ay de ti, si esa persona parte de esta tierra y se pierde, porque esa sangre va a correr sobre tu cabeza. Y muchos predicadores no entienden esto. Muchos predicadores se les olvida que somos llamados a edificar y no a destruir. Lastimosamente muchos no entienden este llamado. Y cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea un chisme, un chambre, y empiezan a predicarlo desde el altar y dicen, Dios está hablando. No es cierto. Estás hablando por quedar bien con el pastor. Estás hablando porque te ofendió aquella persona y quieres desquitarte el golpe desde arriba. Es porque estuve escuchando yo a una pastora, dice que invitó a una predicadora, pero lastimosamente vinieron otros pastores de otras congregaciones, empezaron a hablar mal de ella. Pero quien la invitó fue la pastora en sí. Vino la predicadora que la pastora había invitado y empezó a hablar contra quien la invitó. Todo mundo ofendido, pastora, haga algo, pastora, está ofendiendo, pastora. Nosotros que hemos estado con usted sabemos que eso es mentira, lo que está haciendo, está calumniando. Déjenla. Y ella entendió que la mujer en sí le prestó oídos a quien no debía y estaba predicando algo que no era de Dios. Dios no se lo había dado, sino que transmitió un mensaje porque escuchó a alguien, se dejó contaminar. Y en vez de edificar estaba destruyendo. Pero la pastora, como ya había sido procesada, ya había pasado por eso, ya estaba herida, ella la perdonó, además la bendijo. Y la otra quedó avergonzada. Tiempo después llegó, le pidió perdón. Y le dijo, es que me influenciaron, me dijeron esto, el otro. Entonces lo que yo hice estuvo mal. Como predicador, muchas veces cuando yo sé que me van a poner a predicar, yo le digo, Dios mío, ¿qué digo? ¿Qué enseño? ¿Cuál es la palabra oportuna? Yo siempre le pregunto al Señor porque yo no quiero herir, yo no quiero destruir. Tú me has mandado a edificar y el que conoce la necesidad de tu iglesia eres tú. El que conoce la palabra oportuna que ellos necesitan eres tú, no soy yo. Porque tú conoces el corazón y el que se encarga de sanar, de vendar, de libertar, eres tú, no soy yo. Ese es el pensamiento. Y si hay una palabra de exhortación, si Dios te lo da, dalo. Si Dios te dice, dalo. Hace días a mí Dios me dio una palabra. Ella va a pasar un proceso muy doloroso y ella no lo sabe. Hijo, le digo, ¿qué hago con esto? ¿Me lo callo? ¿Oro por ella? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Díceselo. Ay, mamita, me bloquearon. Me bloquearon. Pero yo obedecí. Mi deber era obedecer. Pero yo pregunté, ¿qué hago? ¿Se lo doy o me callo? Si me dice, no le digas, ora. Yo me quedo calladita, no digo nada y empiezo a orar y empiezo a interceder. Porque a eso hemos sido llamados, a edificar y no a destruir. Y le di consejos lo que debía hacer y lo que debía de decir, ¿verdad? En oración. Si lo tomó o no lo tomó en cuenta, pues yo ya salí de mi responsabilidad. Yo le cumplí al Señor, incluso le dije el camino que debía de seguir. Pero si no quiso, pues lo siento mucho, pero yo cumplí. Yo cumplo. ¿Verdad? Cuando el Señor me dice, dilo, porque a veces pregunto, ¿qué hago? Dalo, está bien, lo doy, porque a veces es muy fuerte. Es fuerte la palabra, la revelación, la exhortación muchas veces. Pero es necesario, sí, para que aquella persona salga de la ignorancia y sepa lo que va a hacer. A veces es necesario, pero si viene de parte de Dios. Porque estamos llamados a edificar. Porque el avestruz, como no tiene sabiduría, no tiene entendimiento, y el Señor nos lleva a que pidan. ¿Eres falta de sabiduría? Pídala. Hay que pedir sabiduría, hay que pedir entendimiento hoy más que nunca. Somos llamados a edificar, no a destruir. Y a veces nos falta sabiduría porque todavía hay áreas
que Dios tiene que llenar en tu vida.